entrada de refugiados. Hay dos números, 120 y 90 días. 120 días para los refugiados que venían y 90 días el programa de refugiados está suspendido. Entonces, no es una cosa eterna, no es una cosa que va a durar todo el tiempo, sino que es como para revisar. ¿Que nombró estos 7 países? Claro que los nombró, él mismo se defendió, Ana Virginia, y dijo que no lo está haciendo en base religiosa, sino en base a inseguridad, y que él mismo, Obama, la administración Obama, tenía esa misma lista en el 2011, cosa que es verdad. Entonces, tienes que ver los dos lados. La prensa izquierdista, por supuesto, no está de acuerdo con nada de lo que hace Trump, no verá nada bueno en Trump, inclusive si las medidas son buenas. Entonces, el error aquí fue, como ha sido Estados Unidos siempre, un país abierto, un país sin fronteras, la manera de tratar o de expresarse y de decir las cosas de otros países. También él tiene que tener mucho cuidado con eso. Yo pienso particularmente que él ha podido hacer esta medida de otra manera. Dime. A su juicio, entonces el error fue el timing, el momento en que lo hizo y cómo hizo el anuncio. Claro, porque no tenía por qué hacerlo de esa manera. Él puede hacer una orden ejecutiva. Otra cosa rapidito que te comento, yo sé que el tiempo es oro acá. No, él despide hoy a la secretaria de Estado, que estaba en el Departamento de Estado, que estaba interina, ¿no? A Kelly, creo, de apellido Kelly. Sí. Pero claro, ella es demócrata y ella critica la orden del presidente. Entonces, es como tú no puedes criticar la orden del presidente en ese sentido, porque ella es empleada del Poder Ejecutivo y el Departamento de Estado, Ana Virginia, es quien decide quién entra y quién no entra a este país. Quién toma las visas o quién las visas las decide el Departamento de Estado siempre. Entonces, ella tenía no que apoyar, pero por lo menos no opinar en contra de la medida de Trump. Entonces, por supuesto, la despidió, ¿no? Ese es el detalle, claro que sí. Ahora, el presidente ha dicho que el trasfondo no es religioso, sino una medida de seguridad para Estados Unidos. Pero vamos a escuchar lo que dijo la directora nacional de litigios y derechos civiles de CARE, cortesía de AFP, la señora Lena Masri. Escuchemos. Esta demanda es un desafío constitucional amplio y se presentó en nombre de más de 20 musulmanes, tanto estadounidenses como no ciudadanos, que residen legalmente en los Estados Unidos. Permítanme ser clara, esto no es simplemente una prohibición musulmana, es una orden de exclusión musulmana. ¿Es una orden de exclusión musulmana, doctora, abogada? No, por supuesto que no. Nada que ver, lo dice el mismo statement del presidente. Lamentándolo mucho, los países que nombró, los 7 países, pues tienen la mayoría, el mayor que tiene musulmanes es Indonesia, obviamente, y no está allí en esos 7, o sea que no debería tener nada que ver, obviamente, con la religión. Claro, estamos hablando de Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Siria y Yemen. Sí, fíjate que aquí hay estado de protección temporal para Somalia, aquí en Estados Unidos. O sea, unos somalíes que vienen pueden aplicar al estado de protección temporal porque vienen perseguidos de allá. Ese programa continúa, ese programa no se ha quitado. Yemen también tiene estado de protección temporal aquí. Entonces, la idea, por supuesto, es lo que te digo, el timing de Trump pienso que fue errado y lo podía hacer un poquito más silencioso. No como lo hizo Obama cuando quitó la ley seco pie mojado de los cubanos. Obviamente era la última semana de él acá, en la presidencia, nadie dijo nada, uno que otro se molestó y no pasó nada. Entonces, él lo hizo, también ha podido hacerlo lentamente, porque lo hizo de una, como que agarró a todos fuera de base en ese sentido, a los cubanos, sobre todo, qué pasó con los que venían en alta mar, que ya venían para acá. Entonces, como te digo siempre, tienes que ver los dos lados y oír a ambos lados, obviamente. Ahora, María Trina, se bajó el número de refugiados que serán aceptados. Obama tenía un número de 110.000 para 2017, el presidente Trump lo bajó a 50.000 refugiados, y esto luego de un análisis exhaustivo que se le darán a estos refugiados. Claro que sí. Fíjate lo siguiente, él está haciendo todo lo que prometió, Ana Virginia. Lo que pasa es, como te digo, él está como que desesperado de cumplir todas sus promesas para que vean, yo cumplo todo lo que prometí en una semana. No, o sea, no tiene que ser de esa manera. Pero obviamente esta rebaja también afecta a esta gente. Yo entiendo que él lo está haciendo por la seguridad de los Estados Unidos. Siempre se criticó la oposición a Obama, que Obama fue un poquito débil con los terroristas y les pidió disculpas y que no dice la palabra radicales y tal. Bueno, esos son todos los izquierdistas piensan de esa manera, pues que no deben decir eso. Y este señor lo dice de una y lo dice de frente, ¿no? Entonces, pienso que eso siempre lo puede aumentar. O sea, yo pienso que el proceso va a ser un proceso lento,
va a detener esta venida, este flujo de refugiados, y entonces poco a poco, él también lo dice, lo que está pasando en Europa, en Bélgica, Alemania, Francia, los que volaron el concierto en Francia, habían unos refugiados allí que habían pedido refugio. Entonces, ¿cómo sabes tú que esa gente va a hacer o va a cometer un acto terrorista? Es muy difícil, y por eso el background check, el chequeo de estas personas tiene que ser exhaustivo, Ana Virginia. Ahora, ¿cómo queda, y ya pasando, ya no tanto a los refugiados como a los inmigrantes, María Trina? Porque vemos, por ejemplo, leo en La Nación de Argentina, por una resolución de Donald Trump, Estados Unidos endurece los requisitos para las visas de argentinos. ¿Qué se puede esperar allí? Y sobre todo, ¿qué se puede esperar para la inmigración latina hacia Estados Unidos? Sí, muy buena la pregunta, porque quiero aprovechar la oportunidad de aclarar, o sea, de que el pánico que ha habido mundialmente, o sea, ha sido una cosa impresionante, que los venezolanos no van a poder entrar, que Colombia, que Panamá, que Argentina. No, aquí no se ha tildado ni especificado ningún país. Obviamente el Departamento de Estado supuestamente va a ser más estricto, pero ¿cuán más estricto puede ser cuando a ti te hacen el background check del FBI en una embajada, por ejemplo, en la embajada de Caracas, que vas a tomar tus huellas y vas a pedir una visa? Te hacen el background check, y si eres sospechoso de que vas a cometer algún delito, no te dan la visa, o que tienes algún problema. Entonces pienso, va a ser un poquito más estricto, pero no los argentinos. O sea, lo que pasa es que ha corrido ese rumor, que es muy peligroso, muy mal hecho, porque también dicen, no, que la firma de la ley 407 cuando entras a los Estados Unidos, esa firma siempre ha existido, ese formulario siempre ha existido, y de hecho, cuando eres residente y duras mucho tiempo fuera del país, te pueden hacer firmar ese papel. Entonces, ahorita están diciendo que te lo van a hacer firmar si vienes ahorita de un país de estos de árabes, ¿no? Entonces, realmente la idea es mantener la calma, y la vida sigue en el sentido de las visas. Las personas que tienen su visa pueden entrar, los venezolanos, los argentinos, los panameños, no hay ningún problema, sí. Ana Virginia. Vamos a darle la bienvenida e integramos acá al programa a Robert Valencia, analista político e internacionalista. Su cuenta de Twitter es @rvalentweet. Y agradecemos muchísimo que esté con nosotros Robert. Bienvenido, Robert. Estás acá en Mesa Editorial. ¿Me escuchas bien? Le escucho perfectamente, muchas gracias. Perfecto. Quisiera, has escuchado un poco la conversación que he tenido con la abogada experta en inmigración, María Trina Burgos, y quisiera pues tu opinión acerca de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Es cuestión de timing, el error que se ha cometido con este veto migratorio, como afirma nuestra invitada anterior? Correcto. Hay puntos en los cuales concuerdo con María Trina. Creo que lo que hizo la administración fue el mejor estilo de Trump, una persona que quiere demostrar en una semana que quiere cambiar el país de la noche a la mañana y en menos de 2 semanas. Y lo que ha ocurrido ha sido un tremendo caos. Es decir, hay fuentes confiables que dicen que los oficiales que estaban, que son las personas que están dedicadas a reforzar y llevar a cabo las decisiones que se tomen desde la Casa Blanca, leyeron el documento después de que se había hecho oficial en el pasado viernes, y hubo una confusión. Es decir, nadie sabía cómo se debía llevar a cabo o se debía de reforzar esas medidas que había adoptado la administración Trump. Y aparte de eso, el Departamento de Seguridad Nacional había hecho una interpretación de la ley que había impuesto en la orden ejecutiva, diciendo que todos los residentes estaban bienvenidos a aterrizar o llegar aquí a Estados Unidos, cuando la Casa Blanca lo que hizo fue derogar esa interpretación, y eso fue lo que nos llevó a un caos. Respecto a que esto es un tema de religión o no, bueno, eso es debatible, sinceramente, porque casualmente la ley que puso el presidente Trump es basado en que estos países presentan un inminente peligro a la seguridad de Estados Unidos. Hay que tomar eso con un poco de cautela. Primero que todo, los ataques que han ocurrido de afuera no vinieron de esos países, vinieron de países como Arabia Saudita, como Egipto, como el Líbano y como los Emiratos Árabes Unidos. Casualmente, el presidente Trump levantó, o por lo menos avaló, una orden del presidente Obama en levantar restricciones contra Sudán. Sudán siendo uno de los 7 países los cuales están en esta lista negra, por decirlo de esa forma. Sí. ¿Por qué? Porque Sudán había hecho había abierto colaboraciones, o por lo menos colaboró en la captura o en la captura o en la retención de personas que estaban involucradas con ISIS. El problema con Trump es en los comentarios que ha hecho anteriormente, y Trump ha reforzado la idea
de que estos refugiados se les va a atacar y que no se les va a permitir entrada, o por lo menos se les va a bloquear la entrada por varios días, y ese número de refugiados que los cuales Estados Unidos piensa recibir, pues va a ser reducido de una forma sustancial. Realmente no estamos hablando aquí de una película de horror como incluso el señor Chris Murphy, senador de Connecticut, lo puso. Estamos hablando de un tema humanitario. El tema de los refugiados es un tema que transgrede la Convención de Ginebra de 1949, el cual trata a los refugiados de una forma humana. Lamentablemente, Donald Trump se está rodeando de personas poco deseables, y estoy hablando precisamente de Stephen Bannon, quien ahora tiene las riendas de todo lo que tiene que ver el esquema nacional. Así que, con lo que dijo la abogada respecto a que esto no es un tema religioso, bueno, es algo que hay que tomar con un grano de sal, porque obviamente ahora los cristianos están recibiendo tratamiento preferencial sobre los musulmanes. Así que bueno, hay que tener un poco de cuidado con esas aseveraciones realmente. Sí, ese punto es importante, que lo que comenta Robert, María Trina, porque en esta orden ejecutiva dice que se dará prioridad a los sirios cristianos. ¿Y por qué hacer esa diferenciación, por ejemplo? Bueno, claro, exactamente, estoy muy de acuerdo con lo que él ha establecido, ha dicho, pero es eso mismo, o sea, porque entonces nunca va a estar contento nadie, Ana Virginia, o sea, entonces te vas a ir con los cristianos, bueno, porque a lo mejor en la parte de seguridad no han demostrado ser tan peligrosos, no se debe correr ese riesgo, como dice. Como él dice, del granito de sal con la religión hay que tener mucho cuidado porque como medida humanitaria, pero también le recuerdo, todos los centroamericanos, los niños menores, 60,000 niños que entraron en 2 años por la frontera y fueron recibidos por Estados Unidos, entraron con sus padres y otros solos, están en shelters, están en proceso de deportación y se han quedado acá, les han ofrecido salud, les han ofrecido vacunas, atención médica, todo eso. Entonces, en este sentido, el país no ha perdido esa noción de humanitaria. Yo pienso realmente que, como habíamos dicho, la parte del timing fue muy rápido. Y falta de asesoría, un poco de falta de asesoría también. Como dicen, entonces van a protestar los cristianos, nosotros, ¿por qué los cristianos sí, nosotros no? Entonces tendrá que explicar muy bien por qué pone esa definición y por qué pone esa diferencia con ellos, ¿no? Robert, hay un punto importante y es la seguridad precisamente, y hay quienes señalan que podría comprometerse aún más ahora con esta decisión la seguridad de Estados Unidos. Vamos a escuchar al abogado Sherif Akil justamente hablando sobre esta decisión y cómo se pone en juego ahora la seguridad de Estados Unidos. This order, folks. Esta orden envía un peligroso mensaje a los extremistas estableciendo, ¿saben qué? Vamos a abandonar nuestros valores también. No vamos a apreciar ni tolerar la religión de la gente. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a preferir una religión sobre otra. ¿Qué puede ocurrir en este sentido, Robert? Bueno, concuerdo totalmente. Es decir, yo creo que volvemos al mismo tema. Tratar de evitar el tema religioso en este contexto es faltar un poco a la verdad. Precisamente lo que está haciendo Trump es generar esa división de cristianos, de musulmanes, de que este clima precisamente fomente el fundamentalismo religioso que él mismo tanto predica y que dice que va a acabar. Pero lo que vemos, y esta es la actitud, por lo menos así actúa ISIS, es diciendo, mire cómo los trata Occidente. Los están rechazando, ustedes no sirven, ustedes no valen nada a ojos de Occidente. Entonces los venimos a acoger nosotros, y regularmente lo que hace ISIS es reclutar jóvenes que están desempleados. Son jóvenes que no tienen un futuro, por decirlo así, y les ofrecen dinero, les ofrecen aventura, les ofrecen una razón de vivir. ¿Y cuál es esa razón de vivir? Unirse a una causa religiosa como es el Estado Islámico. Lo que está haciendo Trump con una medida realmente que para mí, es decir, es insulsa, lo que está haciendo es exacerbar más el fundamentalismo religioso en Medio Oriente. Si Trump se preocupa tanto por la seguridad de ese país, ¿por qué los republicanos no hablan del tema del control de las armas? El ataque no viene de exterior, y hay que decirlo, el ataque no viene, yo creo que el único ataque en exterior que ocurrió en Estados Unidos fue el 9/11. Todos los ataques que han habido en Estados Unidos han sido por temas de la falta del control de armas. Y sí, ISIS ni siquiera tiene que venir a hacer un ataque, con tal de crear fundamentalismo y con tal de radicalizar personas que ya están en Estados Unidos.
Ese es el verdadero problema. Aquí no importa realmente si se le pone una traba a las personas que vienen de Libia, que vienen de Sudán. Por supuesto, hay que mantener las fronteras seguras, indudablemente. Pero me parece a mí que esto es una cortina de humo y que no se trata lo que realmente afecta al grueso de la población, que es la falta de control de armas. Obviamente ese es un tema que no se va a discutir en esta administración, y mucho menos cuando en la Cámara Baja y en el Senado está controlado por los republicanos, porque los republicanos defienden fervientemente el uso de las armas, sin contar, y precisamente porque ellos han impedido que sepamos realmente el efecto devastador de la falta de control de armas. Lo que ha ocurrido aquí en Estados Unidos, en Orlando, en San Bernardino, y lo que ocurrió en las bombas de la maratón de Boston, no es ataques externos como lo quiere pintar el señor Trump. Son ataques que han ocurrido desde acá. Así que si estamos preocupados por la seguridad, empecemos dentro de nuestras fronteras y no tanto lo que viene del exterior. Vuelvo y enfatizo, es importante mantener las fronteras seguras, pero hay que analizar esto con mayor profundidad y realmente entender cuáles son los factores que han hecho que en algunas partes del país pues los habitantes se sientan inseguros. Sí, Robert, desde el punto de vista político, el presidente Trump apenas tiene 11 días en el gobierno, ya se ha enfrentado con 2 o más manifestaciones ciudadanas importantes, una al día siguiente de haber asumido el cargo, otras el fin de semana y se han extendido pues a comienzos de esta semana, y por otro lado ya despidió a una funcionaria del gobierno. ¿Significa esto la primera crisis que enfrenta Donald Trump en su gobierno? ¿Ya lo podríamos llamar como una crisis? Pues bueno, no sé si sea una crisis como tal, pero sí, obviamente es un descontento generalizado, incluso antes de que él tomara posesión, porque Trump está preocupado por su imagen. Es una persona que está obsesionada con su imagen, es una persona que es un megalómano de primera categoría, que consume televisión en vez de estar pendiente de lo que está ocurriendo. Es una persona que ya está comprobada, es una persona que no tiene disciplina, no es una persona que lee breves, es una persona que prefiere eludir reuniones largas, y esto realmente es lo que involucra a ser presidente. Tiene que estar involucrado en sesiones extensas, pues precisamente por la naturaleza de su trabajo. Ahora, esta sí es una crisis generalizada porque es una persona que parece estar pendiente quiere estar pendiente de otras cosas, de su imagen, de qué tan grande, de qué tan pequeña fue la gente que asistió a la inauguración, la aglomeración que hubo allí, etcétera, etcétera. Y bueno, porque él está preocupado, como lo menciono, por su legitimidad. Es una persona que está preocupada por eso. Muchas personas aquí en Estados Unidos consideran que no es un presidente legítimo por las supuestas infiltraciones de los rusos en las elecciones, y mucha gente está expresando su descontento. Y bueno, para la muestra un botón hay que ver que la mayoría de las personas, si se cuenta el voto popular, votaron en contra de Donald Trump. Sí. 3 millones de personas votaron más a favor de Hillary Clinton de lo que votaron por Trump. Así que él es una persona que hasta la fecha está preocupada por su legitimidad. Yo creo que, como lo he mencionado en ediciones anteriores en este programa, es una persona que todavía no ha asimilado lo que es su rol como presidente, y las acciones lo demuestran. Trump no puede pretender que está liderando un país de unos cuantos, está liderando todas las personas que están aquí en Estados Unidos, incluyendo las personas que no votaron por él. Así que tiene que enfrentar de una vez por todas que está liderando un país en su totalidad, y no solamente los que lo siguieron a él durante la campaña presidencial. Claro. Ya tenemos que ir despidiendo, y quisiera las conclusiones de María Trina Burgos, abogada experta en inmigración. María Trina, ¿cómo ven? Tú tienes mucho contacto con inmigrantes de diversos países. ¿Cómo ven estas medidas que ha tomado el presidente Trump hasta ahora? Y ya para ir cerrando. Claro que sí. Bueno, la conclusión en ese sentido es que hay mucho miedo, obviamente, desde muchísimo antes, desde que resultó electo hasta el 20 de enero, todo el mundo estaba diciendo, tengo que hacer algo antes del 20 de enero porque ya viene Trump, ya viene Trump. Ya llegó Trump, ya puso sus primeras medidas inmigratorias o antiinmigratorias, y van a venir más, pues me imagino, ¿no? Pero no pueden hacer nada hasta que no pase, o sea, no preocuparse antes de que pase lo que venga. Es decir, si hay un cambio en las visas, si hay un cambio en determinados procesos, eso se publica, eso sale, y entonces no hacer nada, no contratar abogados, no pagar dinero con algo que no se sabe todavía qué es lo que va a pasar. ¿Okay? Más bien mantener la cautela, es lo que recomendarías. Claro que sí, cautela y calma, y tratar de no preocuparse antes de algo que no ha pasado.
no preocuparse. Exacto. Muchísimas gracias, Mariatrina, por este contacto en Mesa Editorial. Gracias, Tiana Virginia, un placer. Robert, esta noche se supone se conocerá el elegido para la Corte Suprema. ¿Qué se espera en ese sentido? Bueno, realmente hasta el momento están saliendo las informaciones de las personas que está escogiendo Donald Trump. Donald Trump tiene una oportunidad probablemente algo que no se había visto en ediciones anteriores, en administraciones anteriores, quiero decir. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de las personas que están, por decirlo, el puesto que está por ocuparse. Son 9 jueces, hay un puesto que todavía está vacante que dejó el señor Scalia debido a su fallecimiento, por supuesto. Ajá. Pero también está en fila otras personas que están por retirarse, con lo cual podría inclinar la balanza a favor de un movimiento mucho más conservador, de lo cual se tenga memoria. Ahora, una cosa que es muy interesante en la elección de los jueces por parte de los republicanos, y es que aunque los republicanos, los conservadores tratan de elegir a un juez que sea conservador, o por lo menos que se amolde o que esté más acorde con lo que ellos creen, pues muchos de estos jueces no necesariamente siguen las líneas republicanas o las líneas conservadoras. Y un ejemplo clarísimo es el señor John Roberts, quien incluso él escribió vamos a decirlo, el dictamen final sobre el Obamacare, y él apoyó el Obamacare. Así que vamos a ver cómo se maneja esta situación, pero la verdad es que es una incertidumbre si la próxima persona que va a ser escogida realmente apoye todo lo que dicen los republicanos, pues es algo que está por verse, porque históricamente no lo han demostrado así. Es insólito que apenas vayan 11 días y ya estemos hablando del gobierno de Donald Trump como si llevara pues unos meses, ¿no?, en ejercicio. Bueno, porque es que realmente es la ley de la relatividad, ¿no? Es como si uno pone la mano al fuego por un minuto y se sintiera como si fueran 10 horas. Y yo creo que eso es lo que hemos visto en la actualidad. Yo creo que muchas personas siguen en descontento. ¿Por qué? Porque no solamente es la orden judicial, la orden que ha emitido frente al tema de inmigración, también estamos hablando en la construcción del muro que él tanto insiste que se va a realizar, la obstrucción a los derechos reproductivos de la mujer con la firma de la que se conoce como política de la Ciudad de México, que es la de evitar que organizaciones que reciben fondos federales brinden consejería frente a temas del aborto. Entonces, obviamente, como lo hemos mencionado a través del programa, Trump es un funcionario, él es un hombre de negocios, él no es un político, no es una persona que mida sus consecuencias, él simplemente quiere firmar cuanta orden ejecutiva existe, sin contar con el aval de un juez o de alguien que tenga experticia legal. Y esto es lo que ha ocasionado ese caos. Un ejemplo clarísimo, lo que hemos visto con el tema de inmigración. Así es. Bueno, le seguiremos los pasos desde acá también, y sé que toda la prensa estadounidense está siguiendo los pasos a estos primeros 100 días de gobierno, y seguramente volveremos a conversar. Robert, mil gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buena noche. Igualmente, que estés muy bien. Robert Valencia, analista político e internacionalista. Así ponemos punto final a nuestra mesa editorial por la tarde de hoy.